Mamá, con Brenda. Brenda, te acompañamos en este momento y te agradecemos esta comunicación con nosotros. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la verdad es que uno lo primero que se pregunta es ¿qué pasó, Brenda? Esa es la pregunta que yo me hago desde que llegué a Córdoba para poder ver mi nena. Nadie me da una respuesta de nada. Sinceramente no sé qué pasó porque yo estaba separada ya con él. Él me pidió estar unos días con los nenes el día domingo. Los nenes se quedaron con él. Eh, él venía, me los traía a la casa de mi mamá para que los vea. Los nenes venían bien. Los nenes venían andando y contentos con su papá. Diciéndole, mira mamá, mira, me arregló la bici, nos estamos andando, nos vamos a ir a la plaza, nos vamos a ir a la Águila Blanca. Yo le decía, bueno, ellos me pedían que si yo quería ir con ellos y yo, por miedo a él, le decía, no, vayan ustedes. Porque él siempre, desde que yo me separé, pero yo tenía miedo por mí, no por mis hijos. Él nunca hizo nada en contra de ellos, no. Siempre fue un padre atento, siempre estuvo a disposición de mis hijos, nunca les hizo faltar nada, estaba terminando la casa para ellos. Cuando a mí me llama diciéndome a las 3 de la tarde que estaba a hablar conmigo, es donde él me llamaba, y yo le decía que a la tarde viniera con los nenes, que yo quería hablar cuando estuvieran los nenes, y más me sentí tranquila en la casa de mi mamá porque sabe que no me iba a hacer nada, pero nunca vino insistiendo, queriéndome hacer nada, sino insistiendo con lo mismo, que volviéramos a intentar a estar bien de nuevo. Pero yo le decía que era en vano seguir con algo y que ya estaba todo mal, que lo que sufrieron los nenes. Y él me decía, hazlo por los chicos, yo le decía, hazlo por los chicos vos, y él me dijo, ahí sacó turno para ir al psicólogo el día viernes. Yo quería ver si de ahí él estaba apto para seguir viéndolo a los nenes. Yo también iba a ir al psicólogo, los nenes también, por las dudas, porque nosotros ya hacía 9 meses que estábamos en Chilecito solos. Y nosotros el día viernes íbamos a ir los 4 junto con mi mamá, que nos iba a acompañar para poder hacer la sesión los 4, para que no les afectara mucho más a los nenes la separación, porque él no la asimilaba ya. Él me llamaba el día de ayer, me llamaba a las 3:30 de la tarde. Yo le decía que no lo quería atender porque él me hostigaba con el mismo tema, volvamos a estar bien, volvamos por los nenes. Yo no quería hablar con él. Me manda un audio mi nena diciéndome, mamá, aténdelo, papá, con vos, por favor. Y donde yo le contesto a él, no hostigues más a mi hijo, no los metas a los chicos. Yo dejo el teléfono porque no tengo teléfono. Lo dejé, lo vuelvo a agarrar el teléfono y mi hermana le veo una foto que él mandó una imagen y yo no la quería abrir. Cuando la abro veo el brazo de él todo lleno de sangre. Que no sé si se había provocado cortes él. Yo nomás agarro un teléfono y lo llamo al papá de él, con el miedo de que él se hubiera hecho algo, porque nunca me imaginé que le iba a hacer algo a mi hijo. Cuando yo le llamo al papá de él, el papá de él, le digo yo, don Reina, ¿dónde está el Tano? Y me dice, Brenda, ven y ayúdame. El Tano está todo cortado y apuñaló a los nenes. Yo nomás llamo a la policía para que se llegue al lugar porque me quedaba lejos hasta donde él estaba. Y me dijeron que ya había una unidad móvil ahí en el lugar. Cuando yo le llamo a mi tía pidiéndole de que si por favor me podía llevar, con ella se viene en la moto para buscarme a mí. Llegaba el tío de él, que eran los que estaban trabajando en la casa que él estaba haciendo, que es en la parte del fondo de la vivienda del papá de él. Y él estaba dentro de la vivienda con los nenes en la pieza de él.
Me dice, Brenda, vamos al hospital. Yo al tío que lo veo lleno de sangre y le pregunté cómo está mi hijo. Y mi hijo pasó una desgracia, Brenda lo lastimó mucho. Y cuando yo llego al hospital, lo único que me decían las enfermeras, la nena está bien, la nena está estable, la nena está estable. Y yo le decía, ¿dónde está el varón? Porque yo a la nena la sentí que hablaba, pero el varón no. Y yo me decía, ya va a estar todo bien. Y yo le decía, yo soy la mamá, necesito saber la verdad, no me digan la mentira, necesito saber la verdad, necesito saber cómo están mis hijos. Brenda, Yo vi una ambulancia que trasladaban a la nena, yo a la nena la pude ver cuando la sacaban, ella me miró con sus ojitos y yo estaba toda tapada. Yo le pedí tanto a Dios que le dé fuerza para que salga de esto. Pero nadie me decía nada del varón, no me decía nada de Tiago. Yo le decía a mi hermano, por favor, pregunta cómo está Tiago. Quédame negar la noticia del fallecimiento del nene, que ya estuvieron 50 minutos reanimándolo, pero la herida que tenía en el pecho fue tan letal que lo mató en el acto. Brenda, la verdad, no podemos, no tenemos palabras para decirte, para expresar, para acompañarte en este momento. Tenés una hija que está peleando por su vida. Hoy hablábamos con tu papá y nos decía que vos te fuiste de ese lugar escapando de una situación de violencia. ¿Vos alguna vez habías podido, por ejemplo, denunciarlo al papá de los chicos, a tu expareja? ¿En algún momento él tuvo hechos de violencia con vos, con tus hijos? A los días que yo me vine de Chilecito, él me pegó a mí, agrediéndome a mí. Después yo hablando con él vino, me pidió perdón porque él nunca vino y hacía estas cosas contra mis hijos, nunca, porque él vivía para el varón, vivía para la nena. Vivía para sus hijos, él vivía para sus hijos. Él sí, conmigo, por ahí teníamos nuestras diferencias en la forma de hablar, yo le tenía miedo. Yo me vine con miedo de Chilecito, miedo que él me fuera a hacer algo a mí. Yo tomé la decisión de venir de Chilecito porque él me mandaba mensajes diciéndome que si yo no volvía, que si yo no traía a los nenes, que él se iba a matar. El varón me decía, mamá, llévame, quiero verlo a mi papá, por favor. Yo tomé la decisión de venir y traerlos a ellos para que lo vean a su papá. Él cuando me pidió perdón, disculpas, yo lo tomé como que fue una situación de la separación de nosotros, el no asimilar nada a él, de que nosotros ya no estábamos juntos. Él ya sabía de que yo me estaba por volver a Chilecito. Y en ese día, a la mañana, fue en el camión donde él hace el reparto, porque yo le pedí que si me podía traer las cosas que habían quedado en el bolso de los nenes, porque yo metí ropa mía en los bolsos de los nenes, que los tenía él por la ropa porque estaban con él. Él me la acercó y me dijo, quiero que volvamos a intentar ser la familia, y él empezó a llorar y me dice, no me hagas esto. Le dije, yo necesito que estemos bien por los chicos. Me dijo, está bien, vamos a ir a un psicólogo, vamos a hacer terapia. Le dije, yo te voy a ayudar, no te voy a dejar solo en esto. Él me dijo, a la tarde vengo con los nenes, porque él siempre me los traía a la tarde, porque el varón siempre, desde que yo estaba en Chile, me pedí, quiero irme con mi papá, me quiero quedar con mi papá, yo quiero vivir con mi papá, yo lo voy a ayudar a mi papá a salir adelante. Mi abuelo que ya está grande, y yo le dije, sí, papi, yo te voy a dejar que estés con tu papá, yo no te voy a negar que vos seas feliz con él. La nena, él me pidió quedarse unos días con ellos porque yo ya me volví a Chilecito. Nosotros acompañamos tus lágrimas de dolor, sabemos que son lágrimas también de pedido de justicia, sabemos también que en este momento nos están viendo otras familias, otras mujeres que han pasado o que están pasando por estos hechos de violencia. ¿Vos tenés algún mensaje para esas mujeres o para esas familias desde el dolor y desde lo que te está pasando a vos? Que se están pasando por lo mismo, no se callen, no
que no esperen a sufrir al acoso de, si no me deja ver mis hijos, yo me mato. Yo hubiera preferido que yo me dé la elección de que si hubiera elegido que se mate él y no mate a mi hijo. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, hubiera preferido que tome la decisión él, que tome su decisión y no arrebatarle la vida. 9 años tenía mi hijo, 9 años, era toda la vida por delante. Él vivía para su papá. Yo nomás quiero decirle a todas esas chicas que están pasando por lo mismo que no se callen, que no se callen. Yo hace 2 años atrás pasé por lo mismo. A mi hermana me la mataron. Yo dije, no voy a permitir nunca más esto. Yo dije, no voy a dejar que mi mamá y mi papá vuelvan a pasar por un dolor así. De que él me hiciera algo a mí, por eso tomé la decisión, pero nunca me imaginé que iba a atentar contra la vida de mis hijos. Brenda, ¿tu hermana fue víctima también de violencia de género? Sí. Ella tenía 18 años. La verdad es que, bueno, como decíamos con Mariano, solo podemos acompañarte desde acá. Te enviamos un abrazo fuerte y ahora, por supuesto, que estamos haciendo fuerza porque las noticias de Priscila sean positivas y que pueda salir y recuperarse de esa situación. Te va a necesitar a vos como mamá, seguramente, y la familia va a tener que comenzar a reconstruirse desde allí. Te mandamos un saludo, Brenda. Muchísimas gracias.